Hola, soy Mayu. Hoy no vamos a hablar de cripto ni de Cliff High. Hoy es muy importante porque desde hace mucho tiempo, cuando empecé a hacer el canal, tenía grandes intenciones de hacer o de tener como temas la libertad en el campo medicinal, en el campo mental. Y pues el tema de hoy es nada más ni nada menos que los... Bueno, el tema principal tenía que ser la microdosis porque quiero hacer un experimento con microdosis. Ya les voy a explicar de qué se trata. Pero para hacer la introducción a la microdosis me pareció importante y relevante una entrevista que ya se las pasé por Twitter, que ya mismo se las voy a mostrar. Es una entrevista de una persona muy curiosa que me gusta mucho. Se llama Joe Rogan, entrevistando a Paul Stamets, que es el Jedi de los hongos del planeta. Bueno, para los que no saben, después de que Steve Jobs murió y lanzó su autobiografía, en su autobiografía él dice que una de las experiencias más importantes que tuvo en su vida fue la experiencia con LSD, con ácidos. Bueno, después de que este libro salió al mercado y mucha gente en admiración con Steve Jobs, el creador de Apple, para los que no lo tengan presente, pues muchos quedaron fascinados con la idea de que los ácidos habían sido una parte, según Steve Jobs, muy importante en su carrera. Bueno, pues las personas que trabajan en el Silicon Valley tienen muchas presiones, especialmente en cuanto a creatividad. Y Steve Jobs es considerado una de las personas súper creativas que han pasado por esta tierra. Bueno, pues en el Silicon Valley ahora hay una tendencia o una moda, y es que las personas que trabajan ahí, no todos, muchos programadores están utilizando el nuevo concepto llamado microdosing o microdosis. Hay muchísimo material en internet, hay muchas personas experimentando. Yo estoy empezando a hacer una pequeña investigación para hacer una experiencia con lo mismo. Y consiste, en el caso de los ácidos o el LSD, en tomarse un décimo de la porción normal que normalmente crearía alucinaciones. Es tomarse un décimo de esa parte en un día. Lo que he leído hasta el momento es que se toma un día y se espera 2 días, se toma otra y después se hace un descanso de 4 días. Bueno, los que estén interesados, ya hay bastante material en la internet. Vale la pena hacer una aclaración. Yo estoy compartiendo esta información porque me interesa mucho. En ningún momento ni estoy sugiriendo que lo hagan, ni les estoy dando consejos ni de medicina ni de nada. Simplemente estoy compartiendo mis inquietudes. Ahora, yo no soy ni micólogo, ni experto, ni científico, ni nada de eso. Soy una persona común y corriente con mucha curiosidad. Así que esta información que les estoy dando, tómenla, así como lo dije en una cápsula pasada, y espero repetirlo siempre, tómenlo como un punto de partida. Para los que estén interesados, tómenlo como un punto de partida para hacer su propia investigación. Así que les sigo compartiendo. La microdosis ha tenido muy buenos resultados y por causas legales, desde los años 70 se ha prohibido la investigación con los ácidos y con los hongos. Así que ahora está volviendo, de hecho ya lo mencioné en una cápsula, que un nuevo millonario, un nuevo Bitcoin millonario donó, ya no me acuerdo si fue algo así como 4 millones de dólares, o creó una fundación con 4 millones de dólares para hacer investigación en los beneficios psiquiátricos que puede tener el LSD o los ácidos. Bueno, así que este es un comienzo muy importante para este canal porque vamos a estar tocando temas también muy interesantes. Si bien en esto que habrá sido los primeros 6 meses de este canal, hemos estado abordando más que todo
no 100%, pero más que todo las criptomonedas. Bueno, pues era un momento muy importante y me parecía urgente compartir esa información, pero también hay muchísimas cosas importantes que tienen mucho que ver con la libertad y que vamos a estarlas tratando en este canal. Hoy es un día muy importante porque finalmente vamos a estar hablando de hongos. Hace mucho tiempo he estado preparando un programa sobre la ayahuasca. Voy a estar compartiendo mi experiencia con la ayahuasca y espero traer a una persona muy interesante que sabe mucho, que ya una vez lo entrevisté a este canal para también hablar de ayahuasca. Así que hoy les quiero presentar el concepto de microdosis, los hongos, para los que le tienen un poco de misterio o tabú o no conocen mucho sobre los hongos, y dos personajes muy interesantes, Joe Rogan y Paul Stamets. Así que yo creo que ya podemos, esta fue la introducción y de este es el que estoy hablando. Es en inglés, no he buscado si hay una versión en español, pero a continuación les voy a hacer una traducción, recuento de este capítulo de Joe Rogan de 2 horas y 13 minutos. Yo les tomé unos apuntes, los voy a compartir para hacerles esta introducción al mundo de Joe Rogan, al mundo de Paul Stamets, a la microdosis y a los hongos. Este es el canal de YouTube de Joe Rogan. Es un canal es muy interesante. Lamentablemente no siempre tengo el tiempo para ver sus emisiones. Cada una se demora mínimo 2 horas. Pero bueno, esta vez me pareció muy relevante. Los hongos son un tema que vengo buscando desde hace mucho tiempo. No he tenido la oportunidad de probarlos, pero espero poder hacerlo. Eso sí, he leído bastante al respecto y cuando quiera que he conocido personas que han probado hongos, los he bombardeado con muchas preguntas. Bueno, este es Joe Rogan, un tipo súper interesante. El tipo es un profesional de kickboxing, si mal no estoy. Es un comediante y tiene este canal de YouTube entrevistando a gente muy, pero muy interesante. El tipo es un muy buen entrevistador, es una persona muy curiosa, lo admiro mucho, comparte muy buena información y bueno, en este capítulo entrevistó a Paul Stamets. Paul Stamets, micólogo, líder, me atrevería a decir que líder mundial en micología, por lo menos en el mundo occidental. Siempre que he buscado y he leído sobre hongos, siempre todos los caminos conducen a Paul Stamets. Paul Stamets es este personaje increíble, una super entrevista, una cantidad de información, unos datos sorprendentes. Este gorro que el tipo tiene puesto es hecho de un hongo a los que les gusta caminar en el bosque se habrán dado cuenta que hay árboles que tienen como un disco grande, grueso, súper sólido pegado. Eso es un hongo. Bueno, ese hongo, ese gorro que él tiene puesto está hecho de ese hongo. Y como dato curioso, bueno, él afirma dentro de sus cualidades científicas e intelectuales que definitivamente venimos del África. Y él dice que bueno, uno de los primeros retos para los que empezaron a llegar al norte, a la parte europea, fue el invierno. Y dice que los champiñones tuvieron una parte muy importante, jugaron un rol muy importante, y es que este champiñón del que está hecho este gorro, el que encuentran en los árboles, tiene una cualidad increíble. Hay muchos hongos y cada uno tiene una especialidad increíble, ya lo vamos a ver. Este hongo tiene una cualidad y es que uno lo prende o lo prende con el fuego y se quema muy despacio. Y era lo que utilizaban las personas que empezaron a colonizar y a descubrir el invierno. Eso es lo que utilizaban para prender las hogueras más rápido, para mantener el fuego. Él mismo decía, el hombre que encontraron congelado, del cual ya hemos hablado en los reportes, cuando estaba haciendo las traducciones de los reportes de Cliff High, este hombre que quedó inmediatamente congelado, él tenía en su bolsillo derecho, tenía un pedazo de este champiñón.
los champiñones, los hongos siempre han estado de la mano de la humanidad. Según Paul Stamets, los hombres venimos de los hongos. Los hongos son más animal que vegetal. Recuerden que yo no soy experto, pero les estoy simplemente dando información de traducción de este encuentro con Paul Stamets. Hagan ustedes su propia información. Muy interesante este tipo. Otro dato curioso, por 1 metro de raíz de un árbol hay 1 kilómetro de hongos. Él muchas veces ha comparado el Internet con el sistema de los hongos en la Tierra, sistema de información inmediata. En un extremo del bosque, los hongos saben qué nutrientes necesitan los hongos del otro extremo del bosque. Bueno, hay una parte, es increíble. Miren, dentro de esta conversación hablaron no sé cuál es la traducción del slime mold, que es un tipo de hongo. Lo utilizaron en un estudio. Esto que ustedes están viendo acá en pantalla bueno, son los nodos del mapa del metro de Tokio. Estos nodos o estos puntos que ustedes ven ahí los hicieron con avena. El punto más grande es el centro de Tokio y bueno, me imagino que cada punto, no sé si son puntos de mayor concentración de personas o simplemente son las líneas, las estaciones de metro que ya existen, pero lo que hicieron fue que inocularon el centro de Tokio, del mapa de Tokio hecho con hojuelas de avena, lo inocularon con este slime mold, que es como un hongo, una especie de hongo, y él mismo recreó las líneas del metro, pero las recreó de una manera mucho más eficiente de lo que es hoy en día. Increíble. El sistema de networking o de conexiones o de redes de los champiñones es muy sofisticado. Y bueno, una de las cosas que dice Paul Stamets es que los hongos llevan en la Tierra muchísimo más tiempo que los humanos. Bueno, ahí les pongo para que vean, ahí pueden ver los enlaces para que vean esto ustedes mismos, pero miren cómo este hongo va creando las líneas del metro, va creando el mapa de las líneas de metro y aparentemente lo hizo de una manera más inteligente que la que los humanos ya la habían hecho. Increíble, bueno, para que vean todo lo que se puede hacer con los hongos. Una de las cosas que repitió mucho Paul Stamets en esta entrevista es que desafortunadamente los hongos siempre han estado relacionados es con la cultura de las fiestas, con la cultura de los viajes mentales, con un poco de irresponsabilidad y curiosidad juvenil. Pero lo que él dice es que los hongos, y esto es algo súper importante de esta entrevista, los hongos tienen tantas respuestas y tantas herramientas para que nosotros avancemos. Yo estaba comentando acerca de la microdosis y me decían, bueno, pero ¿por qué va a querer utilizar algo potencialmente peligroso para tener unos estados avanzados mentales y físicos y seguramente también espirituales, si uno lo puede lograr ciertamente solo? Bueno, claro que sí, ya también de las personas que he leído sobre ácidos y sobre hongos también están las teorías de que con meditación, con yoga, todo eso se puede lograr. Ahora, ¿cuántas personas tenemos el entrenamiento suficiente para llegar a estos estados a punta de meditación? Bueno, eso es una pregunta importante. Y ciertamente nosotros utilizamos muchas cosas externas para ayudar a nuestro organismo a alcanzar ciertos niveles, desde lo básico hasta lo más sofisticado. Y bueno, la propuesta de la microdosis y la propuesta natural que nos está ofreciendo la naturaleza, así como en el juego de Mario Bros, está ahí para de pronto mejorar nuestro nivel de vida, para tener soluciones como esta de diseño y bueno, muchas otras más. Menciona, él fue amigo de Terence McKenna,
Terence McKenna, para los que no lo conocen, es este personaje, un experto en hongos, pero un experto en el uso de los hongos y otras sustancias como el LSD. Terence McKenna, súper importante, muy recomendados los textos de Terence McKenna y en especial están en inglés, los podcasts. Una persona experimentó mucho con hongos, mucho con ácidos, tiene mucho que decir, tiene conceptos muy importantes y bueno, Paul Stamets se refería a una hipótesis que tenía Terence McKenna y tiene mucho que ver con el Stoned Ape, con la hipótesis del chimpancé bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Él dice que cuando la tierra se descongeló y las sabanas quedaron libres para explorarla por nuestros ancestros, ellos, los cazadores en busca de comida, tenían que pasar, primero estaban atravesando la sabana, tenían que pasar mucho tiempo persiguiendo a sus presas y mientras perseguían a sus presas lo que encontraban era popó, excrementos de grandes animales, imagínense hipopótamos, jirafas, rinocerontes y en esos excrementos hongos creciendo. La teoría dice que ellos en su búsqueda de comida comían los hongos que crecía de los excrementos de estos animales y ese fue un momento muy importante y según esta hipótesis, un momento en el cual fue clave para la evolución de los humanos. En cuanto al lenguaje, parece que hay un enlace muy importante entre el lenguaje y el consumo de hongos. Esa es la teoría del Stoned Ape, o la hipótesis no sé cómo traducirlo, del chimpancé bajo los efectos psicodélicos. Si lo buscan por Google lo van a poder encontrar. Stoned Ape. Stoned Ape. Bueno, junto con esta hipótesis también, bueno, ellos se movían en clanes, consumían grandes cantidades de hongos y decía que eso también fue muy importante para los núcleos sociales, para el liderazgo. Dice también que uno de los beneficios o una de las cualidades del consumo de hongos es poder enfrentar situaciones con más valor, no tenerle miedo, por ejemplo en este caso de pronto a los animales, y dice también que al mismo tiempo, así como ayuda a las personas a combatir el miedo, también les ayuda a tener más o a ser más amables, a poderse poner a poder interpretar o a poder imaginar lo que le está pasando a otra persona o los sentimientos que está teniendo otra persona. Dice que habla mucho de neurogénesis, precisamente hablando del miedo. Dice que el consumo de hongos ayuda a que los circuitos, por así decirlo, del cerebro se puedan volver a reformar. Él tiene un ejemplo muy interesante y es que cuando él era joven, él sufría de un tartamudeo bastante agudo y él dice que que un día se comió una bolsa de hongos, se fue a caminar al bosque y en ese momento tuvo una revelación, pudo combatir el miedo y volvió a su casa. Bueno, le pasaron muchas cosas durante su experiencia, volvió a su casa, se despertó y al otro día, cuando ya estaba otra vez en la calle, alguna persona que habitualmente lo saludaba, aparentemente las personas que tartamudean tienen un problema y es que, o bueno, hay una condición y es que cuando le hablan a un animal no tartamudean y para evitar tartamudear cuando le hablan a una persona lo que hacen es no mirarlo, no establecer contacto directo, o sea, no mirarlo a los ojos. Bueno, pues este tipo, después de haber tenido su experiencia con los hongos, lo saludaron en la calle
y pudo responder inmediatamente sin tartamudear. Él dice que gracias a los hongos pudo curar su tartamudeo. Él había tenido había visitado muchos doctores, había tenido muchas terapias, bueno, en fin. Una cosa bastante impresionante. Les recuerdo, esto no es consejo, esto es simplemente para que ustedes tomen esto como punto de partida si les interesa para hacer su propia investigación. Dice que los hongos se han utilizado para personas que sufren de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Trauma, desorden de estrés post-trauma. Personas que han tenido experiencias difíciles, traumas, los hongos las han ayudado a sobrellevarlos. Dice que definitivamente son unas herramientas muy importantes para los humanos. Está a la espera de que hoy en día en Estados Unidos los hongos son tratados como una droga, creo que es clase A, y están haciendo todo lo posible para que por fin los clasifiquen como una droga que de hecho tiene el potencial de beneficiar a los humanos. Estudios súper importantes, por ejemplo, 440.000 prisioneros fueron estudiados por 10 años y se encontró que entre el 18 y el 27% de los reclusos que tuvieron experiencias con hongos tienen menos posibilidades de volver a delinquir y de volver a las prisiones. Lo que dice Paul Stamets es increíble, es que con una sesión que puede durar 4 o 6 horas de ingerir y de tener una experiencia con hongos, se pueden ahorrar muchos problemas para muchas personas y mucho dinero para el sistema carcelario norteamericano y bueno, potencialmente mundial. Dice que definitivamente los hongos, aquí se está refiriendo otra vez a su problema de tartamudeo, que los hongos pueden abrir nuevos caminos neurológicos. Como vieron, como vimos en este video de los hongos abriendo caminos muy inteligentes para el metro de Tokio, o líneas muy inteligentes o más efectivas, eso mismo puede estar pasando en su cerebro cuando usted consume hongos. Se refiere a un hongo llamado Hericium erinaceus, que es algo así como Lion's Mane. Se refiere a este hongo también como un hongo muy importante para la salud. Y que tiene el potencial para curar o para el tratamiento contra el Alzheimer. Hay una página muy importante comandada por Paul que es Host Defense. Aquí él vende productos sacados de los hongos. Él tiene varias empresas de investigación, centros de investigación. Bueno, es una persona que bastante influyente en el mundo de los hongos. Él tiene su línea de productos. No los estoy recomendando ni nada. Me parece que es un tipo genuino, me parece un tipo muy inteligente. Y bueno, las personas que tengan curiosidad o que quieran tener acceso a estos hongos de buena calidad, él mismo tiene su línea de productos. Es una persona con una reputación enorme. Así que, bueno, a juzgar por su reputación, me imagino que estos productos son de alta calidad. Él mismo lo ha dicho. En fin, simplemente les comparto esa información. Hay otra página también hecha por él, fungi.com, que es esta. Mucha información, cómo tener su propia, cómo cultivar champiñones. Bueno, hay mucha información sobre champiñones para los que estén interesados. Se refiere mucho a la vitamina D3. Habló mucho sobre el psilocybin. Otro dato curioso, según él, y es otra hipótesis, que muy seguramente los hongos fueron los que tomaron de la mano para la victoria contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por la penicilina.
Yo no tenía ni idea y no sé exactamente cuál es el vínculo, pero me imagino que un componente importante, si no definitivo, de la penicilina, como su nombre lo dice, psilocybin penicillin, que termina en in, desde hongos. Bueno, pues dicen que seguramente fue la penicilina la que le ayudó, o por lo menos jugó un rol muy importante en la Segunda Guerra Mundial, porque los ingleses y los americanos tenían acceso a la penicilina, mientras que los alemanes y los japoneses no lo tenían. También dice que en el pasado el consumo de cerveza estaba muy ligado al consumo de hongos, especialmente en las culturas que tenían muchos dioses, en los paganos, vikingos, bueno, antigua Europa. Y pues dice que seguramente fue relacionado con el cristianismo, el momento en que hubo esa separación entre cerveza y hongos, el momento también en que los hongos se los demonizaron. Aprovecho para recomendarles un libro muy interesante llamado The Sacred Mushroom, el hongo secreto. Tiene mucho que ver con religión, súper recomendado. Yo ya me lo leí, me gustó mucho y me lo podría volver a leer muchas veces. Eh, otro, Otro dato, él tenía un amigo que tenía ya aproximadamente 82 años, estaba teniendo muchos problemas de salud. Uno de los problemas es que estaba perdiendo la visión y estaba perdiendo la escucha. Y él mismo decidió, su amigo, comer una dosis potente de psilocybe cubensis. Y lo que entiendo es que esta es una de las... Esta es la manita muscaria, este hongo de acá. El Psilocybe cubensis, no sé si se refiere al mismo, creo que no es el mismo. Lo que entendí es que también es un hongo bastante potente, alucinógeno. Y dice que el amigo lo llamó por teléfono impresionado porque el amigo estaba cansado de utilizar los aparaticos para escuchar, porque decía que con él se no podía escuchar los pájaros, en fin. Pues el amigo se comió una buena dosis de hongos, se quitó los aparatos, llamó a Paul a contarle que no solo estaba pudiendo escuchar los pájaros, sino que estaba hasta pudiendo escuchar el caminar de las hormigas. Eh, Vuelve Paul y dice en este momento, y pone el concepto de neurogénesis, y es la reconstrucción neuronal. Recuerden que acaba de decir que podría ser una pieza importante para Alzheimer's. Bueno, en este momento él se refiere a la microdosis. Les quiero compartir el nombre del padre del LSD, pero ahorita no lo tengo, ahorita lo busco y se los doy, porque él mismo dijo que Albert Hoffman, el que trajo al mundo el LSD, él mismo decía que la microdosis de ácidos de LSD es un campo que debe ser muy explorado. Bueno, pues Paul se refiere aquí a la microdosis de hongos y se refiere también como una parte muy importante y con mucho potencial. De aquí pasa a hablar de otro descubrimiento que él ha hecho. Él ha hecho muchos descubrimientos, él es dueño, sigo hablando de Paul, de muchas patentes y no sé si ustedes están al tanto del Colony Collapse Disorder, el desorden del colapso de las colonias de abejas. Es sabido que estamos perdiendo abejas y colonias a una velocidad no antes vista. Hay mucha preocupación en el mundo científico, en el mundo agricultural y en el mundo en general porque las abejas están muriendo. Muchos le echan la culpa a los venenos que los agricultores le echan, acá Monsanto y otros como Syngenta. Pues Paul tuvo un momento de lucidez y se dio cuenta que los hongos tienen un rol muy importante en la salud de las abejas. Él se dio cuenta que cuando los árboles se caían,
a los árboles muertos les salían hongos y las abejas venían a alimentarse de ese hongo. Pues más adelante, y él mismo lo dice, en un momento entre el sueño y el despertar, tuvo un momento, lo que se llama como un momento de lucidez, un momento eureka. Muchos músicos importantes, muchos científicos importantes, entre esos Mozart, Einstein, se han referido a ideas, trabajos de arte que han venido a su cabeza como apariciones en el momento en que están entre dormidos y despiertos. Pues Paul dice que él tuvo uno de esos momentos, hizo un enlace entre su descubrimiento que las abejas estaban comiendo los hongos con otros conceptos y desarrolló un sistema para salvar a las abejas a punta de hongos. Este sistema o este estudio lo hizo con la Universidad de Washington. Para los que están interesados, acá les tengo el enlace. Él recomienda la película Fantastic Fungi o El hongo fantástico. Dice que con los hongos también se podrían reemplazar muchos de los pesticidas que hoy se utilizan en la agricultura. Los hongos pueden pueden controlar las termites. Mites son los animalitos que se le pegan a los pájaros y son los animalitos que se les pegan a las ovejas. No tengo acá la traducción. Lo estoy haciendo en directo porque no quiero hacer edición de este video, porque bueno, me toma bastante tiempo y entre más simple haga yo los videos, más posibilidades hay de que yo los suba. He hecho bastantes videos que no he subido y no sé si los subiré precisamente por la edición, así que bueno, cuando digo mites me estoy refiriendo a los ácaros. Los ácaros son enemigos grandes de las abejas. Él dice que con los hongos se pueden controlar los ácaros. Y también se pueden controlar los mosquitos. Dice que estas propuestas con estos nuevos descubrimientos pueden poner al tan odiado Monsanto y Syngenta, entre otros, fuera del negocio. O sea que lo que está proponiendo él es una cosa que no solamente es ambientalmente mucho más amigable, sino que podemos quitarnos de encima toda la pestilencia de los pesticidas de Monsanto, de Syngenta y bueno, ya hay otras compañías. Washington State University, ya les pasé el enlace. Mycelium es parte de la inmunidad de nuestro ecosistema. Entonces él dice que así como los hongos tienen la clave para salvar a las abejas y las abejas han venido automedicándose de hongos para mantenerse bien, pues él dice que definitivamente una de las razones en el decaimiento de la población de las abejas es de hecho la deforestación, porque este hongo que ayuda a controlarle los ácaros a las abejas, ellas mismas se autoformulan, ellas encuentran el hongo en el bosque del árbol caído, se autoformulan, se medican, se curan, pero como hemos estado cortando los bosques, pues las abejas no están encontrando estos hongos y por eso es que son susceptibles a los ataques de ácaros y acaban siendo destruidas por los pesticidas. Así que él dice que de hecho lo que tenemos que hacer, y aprovecha para decir que es un buen pretexto para una vez más hacer campaña en contra de la tala de bosques, la tala indiscriminada de bosques. Dice que él ha trabajado también para el gobierno, para programas secretos. Después del 11 de septiembre con los ataques terroristas, pues a él lo estuvieron llamando porque hay muchas curas para muchos, o sea, pueden haber muchas fuentes para ataques químicos, biológicos en los hongos, así como puede también haber curas para ataques biológicos y ataques químicos de los hongos. O sea, los hongos son un arma de doble filo en este caso, y en cuestión de seguridad nacional, pues es un tema bastante importante. Dice Paul una vez más que conservar los bosques de un país es también conservar las posibilidades de salvarse en caso de un ataque químico y bueno, y otro tipo de ataques.
Em, Seguridad nacional, antiataques biológicos, se refiere al shiitake, a los hongos shiitake, muy conocidos en la cultura gastronómica japonesa, muy medicinales. Rashi, Shaga, Lions es el que ya les mostré. Los otros, no sé, yo lo escuché en la entrevista, no los he googleado, no sé exactamente cómo se escriben, pero son los Rashi, Shaga y Lions. Dice también, Paul Rogan le pregunta Joe Rogan le pregunta si los portobello mushrooms, que son muy ricos y muy consumidos, son buenos. Él hizo ahí una prevención, dice que obligatoriamente hay que cocinarlos. Dice que hay algo que existe en estos champiñones que es mejor, que es susceptible a las temperaturas, y dice que es mejor eliminarlo. O sea que una recomendación es: preparen bien sus champiñones. Hizo más adelante otra recomendación, la voy a hacer de una vez. Si van a comer champiñones, que sean orgánicos y que no vengan de la China. Aparentemente, y con toda la nueva onda de comer saludable y de los champiñones, aparentemente hay muchas personas que venden champiñones como productos naturales, buenos para la salud, orgánicos, pero vienen de la China. Él dice que los estándares orgánicos de la China no son tan estrictos como, por ejemplo, como los estándares orgánicos de la agricultura orgánica europeos y estadounidenses. O sea que cocinen bien los champiñones, compren los orgánicos y que no sean de la China. Habla de los beneficios de los button mushroom, que la traducción sería como hongos de botón. Bueno, estos son los tradicionales, creo. Estos son los que uno utiliza normalmente en la cocina. Son los pequeñitos. Dicen que también son muy beneficiosos. Y habla muy bien del turkey tail mushroom. Que turkey tail es cola de pavo. Que además es súper bonito. Upa. Muy bonito este champiñón. Precioso. Dice que es increíble para combatir el cáncer. Dice que ayuda al sistema inmunitario. Hace también, como científico, una observación y dice que en ningún momento está sugiriendo que reemplacen los sistemas tradicionales de curas para tratar el cáncer por champiñones. Él dice que él sugiere esto como una, como una adición al tratamiento tradicional. Turkey tail mushrooms dice que ayuda a la medicina convencional, dándole soporte al sistema inmune. Hablan de los cordyceps mushrooms. No sé si ustedes conocen esos hongos que las hormigas se comen, y después el hongo empieza a crecer hasta que vuelve demente a la hormiga, y después el hongo se la come por dentro y sale. Es impresionante. Bueno, pues estuvieron hablando de ese fenómeno. Hay muchas historias de hongos. Esta historia es bastante especial. Si los que quieran indagar más, pues busquen por Google hongos que invaden hormigas y van a ver unas fotos bastante... Dice Paul Stamets que de ahí fue donde sacaron las ideas para hacer las películas de los zombies que se le meten a la gente y bueno. Dice que los hongos pueden ser la puerta para otras dimensiones. Paul también tuvo una experiencia tremenda con unos hongos. Él tuvo una visión que se volvió realidad. Rápidamente cuando comió unos hongos, él se fue a dormir, tuvo un sueño donde había muchísimas vacas muertas. A las 2 semanas hubo una situación muy difícil en Estados Unidos: inundaciones seguidas de nieve, y después seguidas de un sol que ocasionó un descongelamiento, se crecieron los ríos. Él fue a buscar una casa que él tenía cerca a una montaña, con miedo de que se le había inundado,
y en esa búsqueda lo que se encontró fue con un valle lleno de vacas tal como lo había visto en su sueño lúcido, seguramente ocasionado por el consumo de los hongos. Eso le hace pensar a él que los hongos son la puerta o pueden ser una de las puertas para otras dimensiones. Otro dato muy importante y muy curioso es que a Paul lo han utilizado como personaje para capítulos de Star Trek. No olviden que los primeros que empezaron a hablar, o unos de los primeros que empezaron a hablar del concepto del iPad, fue de hecho en Star Trek. Y una de las cosas que dice Paul Stamets con respecto a Star Trek es que tiene una misión muy importante y él aceptó ser utilizado en los capítulos y la información que él les dio a los que producen Star Trek, porque él dice que es un motor para incentivar o para crear el futuro, para incentivar a las personas jóvenes que ven Star Trek para tener ideas en el mundo de la ciencia y en el futuro. Bueno, los hongos pueden ser la puerta a otras dimensiones. Un libro recomendado por Paul, Other States of Consciousness. Bueno, este es un libro que yo personalmente les recomiendo, ya me lo leí, muy interesante. Other States of Consciousness, bueno, ese es otro libro. Parece que acá está Other States of Consciousness, otro libro, no sé si se consigue en español. Bueno, pues parece que los que han indagado sobre este gran problema de las abejas que ya estamos hablando, parece que este tipo tiene la solución y eso sería una cosa increíble. Él se podría ganar el título del Salvador del mundo. No sé, para los que no sepan, el día en que no tengamos abejas no vamos a tener comida o nuestra comida se va a reducir a tan poco que si no nos morimos instantáneamente nos moriremos después de generaciones por desnutrición. Bueno, y para terminar, dice, perdón, solo porque usted no puede explicar algo, eso no quiere decir que no exista. Y cierra también con otra frase, dice que la realidad no está limitada a la percepción que nosotros usamos en el momento. The reality is not limited to the perception we are currently using, a la cual estamos acostumbrados. Bueno, esa fue la introducción a la microdosis, la introducción a los hongos, la libertad de consumir lo que creamos que es bueno para nosotros, tener acceso a otras puertas, bien sea a otras dimensiones o a otros estados que nos pueden ayudar, que nos pueden curar, que nos pueden mostrar otras realidades, que nos pueden liberar. Otro dato curioso, se me había olvidado ponerlo acá, pero hablando de libertad y de hongos, eso lo vi en un documental, lo leí también en Google, pongan atención, la capa de la libertad, que es un símbolo muy importante en Francia, es un gorrito que tiene la forma de un champiñón, ahorita no me acuerdo cómo se llama, es un champiñón alucinógeno muy utilizado, es un champiñón que para identificarlo en la naturaleza se parece a una tetilla o a un pezón. Ese gorro es el símbolo de la libertad en Francia. Obviamente la versión oficial no es que los promotores de la revolución se hayan puesto un gorro en forma de champiñón, sino esta es la versión alternativa, que la revolución francesa salió de la mano de los champiñones. Una de las cosas de las personas que conocen de champiñones, de hongos, que han consumido hongos, es que una de los resultados más importantes después de haber comido hongos es una necesidad y una visión muy clara sobre lo que es la libertad. Me acabé de acordar algo importante que dijo Paul, así como estaba hablando de la libertad, pero bueno, se me escapó. Hay muchas historias, muchos comentarios muy importantes sobre la libertad. Los dejo con la capa de la libertad. Y bueno, voy a revisar
las fotos que tenía listas. The Sacred Mushroom. Este es otro libro que... Sacred Mushroom. Bueno, creo que ya cubrí todo. The Sacred Mushroom, sí, ese libro ya se los mostré. Bueno, espero que les haya abierto la curiosidad en el mundo de los hongos. Yo personalmente voy a empezar bueno, ya empecé hace mucho tiempo con una investigación sobre los hongos. Vamos a ver si se materializa. Si se materializa, los mantendré al tanto. Y bueno, libres, hasta la próxima.